En 1974, el imperativo político oculto tras la carrera por llegar a la Luna había desaparecido. Como resultado de ello, todo el programa del N-1 fue cancelado por orden del Kremlin y Mishin fue despedido de su puesto como diseñador jefe. ¿Y qué si no estaba contento? Esas cosas pasan, claro. Hay muchos motivos. No puedo decir que estuviese bien. La cosa iba mal, pero sobreviví. En la actualidad, en Baikonur, el desierto va reclamando poco a poco las colosales obras del proyecto N-1. Después de la cancelación del programa, los líderes soviéticos ordenaron la destrucción completa de todos los cohetes N-1 que quedaban y de todos sus motores. Toda la historia del programa fue suprimida y los N-1 que quedaban desmantelados. En el cosmódromo, las piezas del cohete acabaron incluso convertidas en pocilgas. ¿Qué siente una persona cuando ha sido responsable de la creación de un proyecto, de su desarrollo, de ver cómo se crea un sistema, de ver cómo funciona, y de repente, en el momento culminante de su participación en el proceso creativo, le dicen que debe dejarlo, que debe ponerle fin? La decepción fue tal que aún ahora resulta imposible de explicar. La historia del N-1 siguió siendo un vergonzoso secreto hasta principios de la década de los 90, cuando con la caída de la Unión Soviética comenzó a fluir información. Los científicos cohéticos norteamericanos que iban de visita, los primeros en explorar los logros espaciales rusos, empezaban a percibir los detalles de un motor que estaba en venta. Dicho motor utilizaba un tipo de tecnología muy distinta a aquella con la que los norteamericanos estaban familiarizados. La descripción fue para pensar que allí había algo, que había que ir a verlo. Y nos fuimos para empezar a desarrollar contactos, para saber con quién había que hablar y cómo llegar hasta allí. En aquel momento las barreras a las que nos enfrentábamos parecían insuperables, pero no nos dimos por vencidos y al final conseguimos los contactos adecuados y pudimos comenzar a ver algunos datos. Recibían información sobre un cohete con unas especificaciones de alto rendimiento poco comunes. Cuando fuimos a Moscú se corrió la voz de que estábamos allí. Fuimos varias veces y empezó a llegar gente a nuestro hotel. Una de las personas que acudieron era un caballero de unas instalaciones de prueba situadas en Siberia, donde habían probado el motor NK-33. Y a través de él pudimos organizar una reunión con el señor Kuznetsov. Aquello fue seguido de una invitación sin precedentes para visitar el buró de diseño en su situación secreta de Samara. Allí había algo que querían mostrar a los visitantes de Aerojet. Literalmente era un bosque de motores. Había más de 60 motores almacenados en un área, uno junto al otro. Ver semejante cantidad de un activo tan impresionante fue realmente increíble. Se quedó sin habla, completamente mudo. Los vio y se quedó con la boca abierta. Aquel montón de motores lo dejó asombrado.
Desobedeciendo las órdenes del Kremlin, las reservas de motores NK-33 que habían quedado del esfuerzo lunar habían sido guardadas en un almacén, a salvo de los curiosos, durante casi 20 años. No parecía sensato enviar a la chatarrería para que los fundiesen unos motores que habían sido diseñados para durar y funcionar. Por iniciativa propia, Kuznetsov reunió todos los motores que se habían construido y los conservó. Cuando se construye un motor cohético, resulta increíble la cantidad de horas que se invierten en cada uno de los cohetes. Es tal la dedicación que casi es como si se tratase de un hijo. Tiene que tener algún valor. Ellos no sabían cómo sacárselo, por eso los conservaron. Esos motores ahora valían millones de dólares, y con la visita de los ingenieros de Aerojet, parecía que la previsión de Kuznetsov a la hora de conservar los cohetes iba a dar sus frutos. Pero como el NK-33 nunca había sido probado en vuelo, Aerojet tenía mucho que preguntar acerca de las especificaciones de rendimiento que se le achacaban al ciclo cerrado del motor. Los ingenieros nunca decimos, esto es fantástico. Somos bastante escépticos. Tenemos que demostrar las cosas técnicamente. Queríamos saber por experiencia propia que lo que nos decían era verdad. Ese escepticismo se vio acentuado por el hecho de que la tecnología de ciclo cerrado del NK-33 se entendía muy poco en los Estados Unidos. Hacían cosas, funcionaban a un nivel al que algunas personas en los Estados Unidos hacía tan solo 15 años decían, eso no puede hacerse. Y ellos llevaban haciéndolo más de 10 años. Habían protegido muy bien su tecnología y los que también formábamos parte de esa industria no sabíamos cómo lo hacían. La única forma de resolver las dudas sobre la fiabilidad y el rendimiento del motor era realizar un lanzamiento completo, el primero en 20 años. Desde Samara se envió un motor a la plataforma de pruebas de las instalaciones de Aerojet en Sacramento, California, para realizar una prueba en octubre de 1995. Secuencia de carga. JFQ, programa de lanzamiento del NK. Presión de alimentación. Válvula de seguridad del bloqueo del motor cerrada. Abierto motor GN2. Válvula de alimentación. Abierta válvula de aislamiento del depósito de purgado del inicio del motor. Cerrado bloqueo. Válvula de drenaje en línea. Es difícil explicar la ansiedad que sentíamos antes de la prueba. Yo ya tenía el pelo blanco y pensé, ¿se me pondrá aún más blanco con tantas preocupaciones? Había preocupación, estrés, toda clase de estrés, nervioso, físico, moral, psicológico. Vamos a 5 cuando la presión alcance 3000. La presión aumenta, la presión está en 3000. Preparados para la prueba. NKP2, Q01, 1A, 001 en la cuenta atrás. Sirena, se apaga al segundo timbre. Segundo timbre. Cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Fuego. Todo va bien. Es terrible cuando te preguntas a ti mismo, ¿aguantará hasta el final? ¿Saldrá bien la prueba? Espera hasta el 100% de impulso. Va bien. 2100. El director de la prueba va diciendo en alto las cosas importantes y en tu mente tú vas diciendo, sí, eso es, bien, muy bien. El motor cumplió con todas sus especificaciones. El planteamiento de ingeniería alternativa ruso había producido una tecnología que, a pesar de tener ya 20 años, Norteamérica aún no había conseguido igualar. 21 segundos.
Lo probamos a las 10 de la mañana. Aquí era cerca de la medianoche. Todos esperaban a que llamásemos para decirles cómo había salido la prueba y les dijimos: sí, ha funcionado. Aerojet ya tenía las pruebas necesarias para hacerse con los motores y utilizarlos en la última generación de lanzadores de satélites. El hombre que los adquirió sabe una o dos cosas relativas a los méritos rivales de la tecnología espacial rusa y norteamericana. George Muller, ingeniero que una vez llevó el timón de la carrera norteamericana hacia la Luna. Tropecé con el NK-33 cuando comenzamos a desarrollar el K-1, nuestro vehículo de lanzamientos reusable. Buscábamos motores de alto rendimiento y sabíamos cosas sobre los motores rusos en general, pero fue entonces cuando empezamos a entender lo eficaces que eran en realidad. La eficacia de aquellos motores es excelente, superior a cualquier otra cosa disponible en el mundo en la actualidad. Comienzo presiones. Recibido, vamos a presiones. La tecnología de ciclo cerrado del NK-33 ha sido ampliada en un nuevo motor ruso. Dicho motor está a punto de hacer historia al ser el primero que volará en un cohete norteamericano. Un cohete que nació como misil balístico intercontinental que apuntaba a Rusia. 2 minutes, 15 seconds. Para mí es siempre lo mismo. No resulta ni más fácil ni mejor. Este aún es un poco más intenso porque es el primer viaje, pero eso no facilita las cosas. John Caras, científico coético del gigante espacial americano Lockheed Martin, va camino del pedestal de lanzamiento de Cabo Cañaveral, unos días antes del vuelo inaugural del último cohete Atlas, propulsado por un motor ruso RD-180. Dos veces más grande que el NK-33, el nuevo RD-180 lleva la tecnología rusa de ciclo cerrado a nuevos límites de rendimiento y ofrece niveles de impulso casi 5 veces superiores a los de un motor a reacción de un jumbo. Si el lanzamiento sale según lo planeado, el RD-100 entrará en los libros de historia por ser el primer motor de propulsión ruso que ponga en órbita a un cohete norteamericano y a su carga un satélite de comunicaciones. Esta mañana repasaremos un par de detalles, en realidad uno. Haremos las últimas comprobaciones y lo cerraremos todo. Dentro de una hora estaremos listos para el lanzamiento y durante el resto del día, el viernes, el sábado y el domingo, no haremos nada. Llegaremos el lunes y lo lanzaremos. El RD-180 es un descendiente directo del enorme motor de ciclo cerrado construido en la década de los 70 para el programa cancelado del satélite espacial ruso. El buró de diseño NPO Energomage, uno de los principales fabricantes de motores coéticos del mundo en la actualidad, lo ha construido a medida para Lockheed Martin. Aunque Energomage ha alimentado con éxito más de 2.000 cohetes con 11.000 motores, este será el primer lanzamiento del buró de diseño realizado desde Cabo Cañaveral. Y siempre quiere estar seguro de que se ocuparán de él cuando llegue. Mientras que el viejo cohete Atlas era impulsado por 5 motores, el RD-180 es tan potente que el nuevo Atlas III solo utilizará uno y aún así ofrece un 10% más de rendimiento. En la ciencia coética no se realizan pronósticos sobre el lanzamiento. Como dice el refrán, hay que tocar madera. Para tan increíble matrimonio entre un motor ruso y un cohete norteamericano,
Haber llegado al pedestal de lanzamiento es resultado de una larga y a veces difícil colaboración entre dos rivales de la Guerra Fría. Bob Ford fue uno de los primeros en valorar la tecnología Ergomash, a principios de la década de los 90. Nuestra impresión inicial fue la de que nos estaban contando una historia. Fue la de decir, venga ya. No lográbamos entender que consiguieran cumplir la clase de parámetros de la que nos hablaban. Hablaban de presiones en las cámaras dentro del motor superiores a cualquier cosa que tuviésemos en los Estados Unidos. Las presiones de cámara que se le adjudicaban al motor superaban las de la cápsula espacial norteamericana y aventajaban a los motores de los cohetes estándar en una proporción de 4:1. Creíamos que lo habíamos entendido mal. Nos estaban contando cosas que no podíamos validar con nuestra propia experiencia y que debíamos comprobar porque no se trataba de la misma tecnología que solíamos utilizar. Era algo totalmente distinto a lo que habíamos esperado. 5, 4, 3, 2, 1. Aquel desequilibrio entre las expectativas americanas y el rendimiento ruso se explicaba por la tradición rusa de una ingeniería tipo armamentística. Mejorando la tecnología desarrollada por el NK-33, el RD-180 utiliza un ciclo cerrado de alto rendimiento que los ingenieros de los Estados Unidos habían rechazado por resultar demasiado arriesgado. Bien, todo normal. Desconecte. El diseño del motor en sí ya era distinto al diseño que utilizarían los norteamericanos para un motor. El oxígeno del interior del motor fluye a través de la precámara de combustión, lo que pone en funcionamiento la turbina. El ciclo cerrado rico en oxígeno implicaría unas presiones de la cámara de combustión muy superiores, pero no sin correr riesgos. El caliente gas de oxígeno que procede de la precámara de combustión resulta tan inflamable que incluso el propio motor de metal podría incendiarse y explotar. Si tenemos una fuente de ignición, y ya lo hemos visto en varios motores, podríamos quemar el motor por completo. Las consecuencias son dignas de verse. Piezas grandes de casi 8 centímetros de espesor se derriten como si fuesen de cera. Desde su fábrica de las afueras de Moscú, Energomash ha producido desde la Segunda Guerra Mundial más de 100 diseños de motores, cada uno de ellos mejorando al anterior. Gracias a un desarrollo incremental, consiguieron dominar un ciclo de combustión que, por ser rico en oxígeno, había sido rechazado por los científicos coéticos de los Estados Unidos por resultar demasiado peligroso. No solo fueron los norteamericanos los que no lo consiguieron, sino también los europeos, los japoneses, los chinos. Para conseguirlo, tuvimos que abordar con mucha atención cómo se quema el combustible en la precámara de combustión, para que el campo de temperatura sea uniforme, y elegir el tipo de materiales adecuado, además de las técnicas de producción. Energomash había encontrado la forma de utilizar el ciclo cerrado para llevar las presiones de las cámaras hasta nuevos límites, a la vez que se protegía el interior del motor de los riesgos de que se declarase un incendio. Inventaron un nuevo tipo de acero inoxidable resistente a altas temperaturas y nunca visto en Occidente para hacer frente al peligroso entorno rico en oxígeno. Con esa clase de tecnología, el escepticismo de Lockheed Martin desapareció. Resultó muy sencillo convencerlos. Les dijimos, aquí está el motor, aquí está en la unidad de producción, aquí en el centro de pruebas, y ahora vamos a probarlo. Miren los datos. ¿Qué mejor forma de presentarlo con una prueba concreta de un motor de hierro específico para convencerlos de que funciona y lo hace de manera fiable? Recibido. 36A. Se producirá gran ventilación en la zona este de la rampa. Repito. En Cabo Cañaveral, los controladores terrestres han comenzado a realizar sus últimas comprobaciones.
Hoy, el RD-180 ofrece un rendimiento y una fiabilidad que superan con mucho cualquiera de las prestaciones conseguidas en los Estados Unidos, con sus miles de millones de dólares de inversión en tecnología espacial. El contacto con la filosofía de diseño rusa ha obligado al gigante de la tecnología norteamericana, Lockheed Martin, a cuestionar algunos de sus métodos de trabajo más queridos. Despejen la zona, excepto el equipo verde. Con los rusos, los ingenieros de diseño que han diseñado el motor tienen todos los planos. Entregan dichos planos a los ingenieros de fabricación que están en la planta y que son los que construirán el motor, y ellos son los que a partir de ese momento se hacen cargo del diseño. Mientras que en los Estados Unidos el ingeniero de diseño diseña una cosa y él es el encargado de llevarla adelante en la planta de fabricación. La planta de fabricación se ve obligada a realizar ese plano y entonces es cuando el coste de los artículos se dispara. El porcentaje de desechos se eleva, los requisitos de máquinas cada vez más estrictas aumentan y convertimos la fábrica en un laboratorio tecnológico. En Kuznetsov, el equipo que diseñó y construyó el NK-33 sigue unido. Aunque ya pasa de los 70, Valentín Anisimov sigue siendo el jefe de diseño de motores. Su equipo y él están listos para continuar con la producción del NK-33. Llevábamos mucho tiempo esperándolo, 20 años. Ya está todo decidido. La producción de estos motores continuará en Samara. En vientos elevados, en la zona superaban los 20 o 23 nudos, pero no se indica nada más que eso, por lo que en este momento no hay emergencias de vuelo. Mientras en la misión Atlas ocupan sus puestos para la cuenta atrás, con el lanzamiento de este nuevo cohete, la tecnología rusa de motores cohéticos habrá venido por fin del frío. Las temperaturas rondan los 21 grados y ahora existe un 60% de posibilidades de no seguir al principio de la ventana. Sin embargo, las condiciones mejoran al acercarnos a la segunda mitad de la ventana. El equipo de Energomash podrá monitorizar el rendimiento del motor desde su propia sala de control para la ignición, que durará 3 minutos. ¿Potencia? Recibido. Continúen con la cuenta atrás. ¿Sistemas de propulsión? Sí. ¿Hidráulicos? Sí. ¿Sistemas de terminación de vuelo? Sí. 10 años después del fin de la Guerra Fría, la anticuada ingeniería rusa intervencionista está a punto de enseñar a la alta tecnología norteamericana una incómoda lección. Aquí control de la misión Atlas en T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y el motor RD-180 ruge y despega. La idea de que la tecnología de los Estados Unidos no era igual o superior a la de los rusos fue muy difícil de tragar para un montón de gente. Era muy difícil decirle a los del gobierno que a pesar de todo el dinero invertido, en Rusia no superaban en cuanto a tecnología. And everything continues to look normal on the engine. Staying steady at 87% thrust. Engine parameters continue to look good. Operating parameters continue to look marvelous. Booster engine cut off. Everything looks good there. We have stopped boost phase chill down right on time.